Hermanos, estamos aquí con Esdras y con nuestro hermano anciano de la iglesia, Juan Carlos. Juan, ¿cómo estás hoy? Hoy súper, Hoy estamos súper bien, con toda recarga, con o sea, toda la energía. a través del libro de Esdras, porque ha sido Qué bendición. fascinante, fascinante, la verdad, Sí, eh, poder navegar como en esta carta, en esta ruta de navegación que nos sí. presenta el Señor. Y la palabra de Dios, ¿no? Tan insondable, tan Sí, llena de... Es decir, los hermanos pueden profundizar más, pueden estudiar más y siempre encontraremos mucho más en su como palabra. dice en su propia palabra, oh profundidad de las De la riquezas y de riqueza, la de la sabiduría y el sabiduría de Dios. conocimiento de Dios. Sí. Bueno, Juan, ¿qué tenemos para hoy reflexionar? Capítulo 3, Capítulo 3. versículos 1 al 6. Listo. Dice así, restauración del culto. Cuando llegó el mes séptimo y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito, con el número diario de holocaustos conforme a lo prescrito para cada día, y después ofrecieron el holocausto continuo y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Bueno, muy bien. Entonces ellos ofrecen holocaustos, es decir, como que adoran antes de levantar el templo. Antes de haber siquiera echado los cimientos. Ya estaban adorando. Sí, porque debemos recordar a mí y a los amigos y hermanos que nos ven que para este momento, aquí dice que cuando llegó el mes séptimo, después que se instalaron nuevamente en Jerusalén, llegaron, pero todo estaba en ruinas. Sí, claro. Todo había ¿Cierto? quedado destruido. El templo había sido destruido, lo habían quemado pues Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se habían llevado todo el pueblo al destierro durante esos 70 años. Y ahorita viene esta escena donde ya ellos regresaron luego del decreto del rey Ciro. Bueno, y Juan, entonces aquí vemos digamos, aquí arranca esto, ¿cierto? Está este personaje que es Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, que ya hemos visto bastante de Zorobabel en los libros de Ageo y Zacarías, que nos enseñaban que Salatiel era descendiente directo del rey David, ¿no? Que ahí estaba cumpliendo Dios la promesa de tener un rey. Pero entonces ahora se levantan estas personas y edifican el altar de Dios. ¿Cómo entendemos esto de que ellos estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras? Sí. ¿Qué tal si por ahí vamos como buscando cómo confesamos, ¿no? Que el miedo nos va como minando la adoración. Pero aquí vemos cómo ellos empiezan a adorar y tenían mucho terror, pero lo que quiero decir eso, ¿no? Cómo No avanzar. se paralizaron. Exacto, sí. O no abandonaron la adoración. Sí, estaban aterrorizados, dice, pero aún así siguieron. Como uno a veces puede como ser cautivo, ¿no? Como del miedo, ¿qué dirán? O si hago esto y no funciona. Y entonces, pero como, hey, es que es adorar al Señor, hágale con toda. Así es. Yo pensaba esto cuando hablábamos también al inicio, en la introducción, de cómo, o sea, a mí siempre el Señor, hermano, me lleva a este tema de la adoración. Lo mismo compartía cuando el tema de los salmos. Y es que la adoración a Dios es la máxima prioridad de cada persona sobre esta tierra. Mía, tuya, nuestras esposas, nuestros hijos.
Entonces ver esto de que sí, o sea, da temor pero que eso no nos puede paralizar en nuestro propósito de honrar a Dios, de conocerlo. Y pensaba también en cómo podemos nosotros adorar ahora al Señor, pues después de confesar, ¿no?, estas cosas que se oponen o estas dificultades a veces que se levantan para adorarlo, pero ¿cómo lo podemos adorar también? Porque pensaba que Él, como decías ahorita, Él es digno de ser adorado, ¿no? Entonces, como que qué bendiciones que su pueblo puede adorarlo, o sea, que nosotros, pecadores necesitados de Él, podemos dirigirnos a Él y ofrecerle adoración. Y aquí vemos estos hombres levantando, ofrecieron, dice, holocausto continuo, celebraron fiestas, lunas nuevas, etcétera, y consagraron todo al Señor. Así es. Podemos aquí confesar, hermano, pensaba en esto, que muchas veces nosotros mismos hemos sido los que derribamos el altar de adoración a Dios. Y no sé a quién le ha escuchado esta frase de que a veces somos sacrificios vivos, como dice la Escritura en Romanos, que seamos sacrificios vivos, santos, agradables, pero a veces nos bajamos del altar. Ese es el peligro, esa es la frase, ese es el peligro de ser ofrendas vivas, que se pueden bajar del altar del sacrificio. Pero ¿cómo permanecemos ahí como estos hombres y se levantaron? Entonces podemos pedir perdón a Dios en esta hora por eso, porque muchas veces no nos hemos esforzado y no nos hemos levantado confiando en que Dios nos ha llamado y nos da las fuerzas y todo lo que necesitamos para ir y levantar y edificar el altar más de allá Dios. Del miedo, de la oposición, de lo que otros pudieran aterrorizarnos. Así es. Bueno, Juan, ¿tú quieres orar para confesar y adorar? Así es, sí, porque es necesario que adoremos a Dios como tú le decías ahora, porque Él es el Dios que nos provee también para que lo adoremos. Bueno, Señor, yo en esta hora me uno junto con Ramiro y junto con cada uno de mis hermanos que están conectados en este tiempo de devoción y reflexión de tu palabra para confesar que por nuestro propio pecado, nuestras propias autosuficiencia, nuestra propia rebeldía hemos derribado el altar de adoración. Aún en nuestros propios hogares muchas veces escuchamos eso tan bonito: vamos a levantar un altar de adoración al Señor en nuestro hogar, con nuestros hijos, nuestro cónyuge. Pero muchas veces hacemos todo lo contrario. Y hoy te pedimos perdón, te pido perdón por eso, Señor, y que afirmes en mi corazón, en nuestros corazones, ese mover que tú das por tu Espíritu para que nos levantemos y edifiquemos. Hemos sido llamados para eso, para edificar, para levantar adoración a ti, a pesar de, como decía Ramiro, de la oposición, del miedo que viene con las situaciones de la vida, con el dolor, con las frustraciones, ansiedades, quizá cuando nos desesperamos porque no hemos recibido una respuesta a las oraciones que llevamos haciendo un largo tiempo. Pero tú, Señor, eres soberano y podemos confiar en eso, en que si nos acercamos para adorarte, Señor, tú vas a seguir escribiendo nuestra historia para tu gloria y para nuestro bien. Y te adoramos por esto, Señor. Eres el Dios de la historia, el Dios que ha dejado la palabra, la Escritura, para que aprendamos cómo debe ser adorado. Gracias, Señor, por esto, y recibe toda la adoración y la gratitud de nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener una canción y ya regresamos para continuar con la siguiente sigla.
Hermanos, continuamos con este texto maravilloso en Esdras capítulo 3 y vamos a continuar con súplica y acciones de gracia. Juan, ¿cómo podemos nosotros aquí suplicar al Señor? Suplicar. Aquí la misma palabra, este capítulo nos muestra que la restauración del culto se da de una manera especial porque Dios trae una unidad especial sobre el pueblo. Y como iglesia hoy en día, si tú vas y lees el versículo 1, vamos a pasar por los versículos rápidamente que nos hablan de esta unidad del pueblo. Sí. Versículo 1 dice que cuando llegó el mes séptimo y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. ¿Sí? Y dice que lo hicieron pues para levantarse y edificar el altar de Dios y ofrecer holocausto sobre él. Más adelante dice en el versículo 9, la parte final dice que los levitas se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios, en la reconstrucción. Y dice que el propósito era ese, para alabar al Señor. Más adelante en el versículo 10, finalizando, dice que era para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y pensaba que al ver cómo estos hombres, como que decíamos ahorita, se desatrasaron de todas las adoraciones que tenían pendientes, sí. Qué buena manera de invitar especialmente como a los hermanos, aún nosotros, como si tuvieras adoraciones atrasadas o de repente has caído en un momento donde no logras adorar, ¿cierto? Que quizás te sientes seco, vacío o indigno por tus pecados de acercarte a Dios y levantar tus manos con libertad, como nos llama el Salmo. No recuerdo en este momento el pasaje exacto, pero dice que levantemos manos santas y adoremos al Señor. Sí. Que es el llamado, la invitación que Dios siempre nos hace, que nos acerquemos, que nos limpia y nos prepara para poder entrar en su presencia. No es en nuestras propias fuerzas. También hablamos ahorita de eso. Y pensaba como qué maravilloso es ver aquí cómo Dios provee para su pueblo indigno que ha dejado de adorarlo, cómo Él provee sacrificios para que se acerquen a Él. Y pensábamos en Jesucristo, que Él es el sacrificio que fue entregado perfecto y por nosotros, de manera que cada vez que nos presentamos al Señor, nos presentamos en su nombre, nos presentamos en el nombre de Jesucristo y en la obra de Jesucristo. Así que uno no tiene así como ellos no tenían cómo presentarse delante de Dios, pues digamos como uno dice, mani vacío, carilavado, pues no tiene uno cómo presentarse. Y entonces ellos tenían estos sacrificios, pero nosotros hoy tenemos algo mucho más glorioso. Tenemos el sacrificio perfecto de su Hijo para presentarnos delante de Él y restaurar esa adoración que, como decías ahorita, se puede como uno perder a veces, ¿no? En la adoración. Sí, es tan fácil que se rompa y que... La rutina o el pecado o ya uno no sabe cómo volver a adorar al Señor. O que tristemente se nos vuelva paisaje. O se vuelve paisaje. Cuando tenemos nuestras celebraciones dominicales y se nos vuelve simplemente una rutina. Una rutina. ¿Qué te parece si oramos entonces? Claro que sí, Ram. Bueno, vamos entonces a orar al Señor. Gracias, Señor, te damos y qué bueno es que podemos suplicarte, Señor, y al hacerlo lo hacemos en el nombre de tu Hijo, Señor. Y lo hacemos por medio del sacrificio perfecto, Señor. Suplicarte que por medio de Cristo, por medio de sus méritos, por medio del sacrificio, Señor, nosotros vengamos aquí. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más, ayúdanos a levantar adoración, ayúdanos a nosotros y a toda nuestra iglesia y los hermanos que nos escuchan, que por el pecado, por la rutina, por la monotonía, por tantas razones, Señor, como que se han secado en la adoración, como que no hay vida, Señor. Nosotros te suplicamos y no tenemos otra manera de venir delante de ti como estos hombres no tenían otra manera más que un sacrificio o sacrificios. Y nosotros tenemos el mejor sacrificio. Así es. Por eso, Señor, nosotros también como acciones de gracia, Señor, pues queremos venir en el nombre de Jesucristo.
Queremos, Señor, levantarnos como una acción de gracia y adorar más. Adorarte con canciones, adorarte con palabras, adorarte con lo que hacemos, adorarte con nuestra vida, adorarte también con las cosas que nos negamos que son honrosas para ti. Señor, nosotros como acciones de gracia, Señor, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por este texto y por las reflexiones que nos das hoy a nosotros, tu iglesia, a tu pueblo que ama, Señor. Y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Rami, para cerrar con broche de oro. Cerremos con broche de oro. A nivel de acción de gracias, práctica para nosotros como iglesia local, como cuerpo de Cristo, los versículos 11. Ahí antecitos terminando el 10 dice que era para alabar al Señor, conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y el 11 dice, y cantaban alabando y dando gracias al Señor, y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. El contraste, la alegría, el gozo, la adoración, cuando recién solo se echaron los cimientos, las bases, y como veíamos al principio esto de los holocaustos y todo esto, aún sin haber echado los cimientos. En todo tiempo estamos llamados a adorar al Señor, hermano. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Hermanos, qué bello esta reflexión. Nos invitamos al próximo episodio y nos vemos pronto. Dios te bendiga.